Richard Rawlings se hizo un nombre gracias a sus exitosos programas de televisión, su agudo instinto para los negocios y su innegable pasión por los coches. Su personalidad fuera de lo común y sus construcciones personalizadas le convirtieron en un nombre muy conocido entre los aficionados a los coches de todo el mundo. Pero después de años en el candelero, Richard pareció dar un paso atrás centrándose en nuevas empresas y dejando a los fans preguntándose, ¿qué le ha pasado realmente a la cara de Gas Monkey Garage? Para responder a eso tenemos que hablar de una de las mayores polémicas vinculadas a su marca, el pleito que se originó en el Gas Monkey Bar and Grill. En 2013, Richard estaba en la cresta de la ola gracias al éxito de Fast and Loud. Con el nombre de Gas Monkey convertido en una marca cultural, vio la oportunidad de expandirse más allá del garaje. Su idea, un restaurante y un local de música, con la misma energía que su espectáculo. Como el sector de la restauración no era su especialidad, Richard licenció el nombre y el logotipo de Gas Monkey a unos inversores, mientras ellos se encargaban de las operaciones diarias. En septiembre de 2013, el Gas Monkey Bar and Grill abrió sus puertas a un par de kilómetros del Gas Monkey Garage. Los fans se volcaron con la comida, las bebidas, la música en directo y el ambiente inspirado en los coches, mientras Richard hacía apariciones ocasionales para mantener viva la expectación. Pero entre bastidores ya se veían grietas. Según los archivos judiciales y los informes, Richard se enfrentó al equipo incluso antes de que abriera el bar. De hecho, un correo electrónico de mayo de 2013 lo describía como problemático durante la construcción, tanto que Daniel Flaherty, el socio gerente, acabó por prohibirle la entrada. La tensión no se detuvo ahí. Después de la gran inauguración, Richard siguió interviniendo en las operaciones, algo que según los inversores violaba su acuerdo. Desde su punto de vista, Richard no podía dar un paso atrás. Desde la perspectiva de Richard, su nombre estaba en el edificio, por lo que tenía todo el derecho a participar. En 2015, los desacuerdos se intensificaron en torno a las finanzas. Richard se quejaba de falta de transparencia y acusaba al equipo directivo de ocultar documentos. Los correos electrónicos le muestran exigiendo acceso a los libros y en un momento dado cuestionando si esos registros existían. Aunque más tarde se disculpó, la desconfianza no hizo más que crecer. En 2016, Richard intentó comprar el bar por completo, pero cuando el acuerdo fracasó, según se dice porque no pudo reunir la cantidad total, los inversores mantuvieron el control dejando a Richard al margen. Las cosas llegaron a un punto crítico en 2017, cuando un comprador externo expresó su interés en comprar tanto Gas Monkey Bar and Grill como su local hermano Gas Monkey Live. El trato parecía prometedor, pero según la demanda, Richard interfirió interrumpiendo la venta y haciendo declaraciones perjudiciales sobre los inversores. Las consecuencias fueron masivas. El 14 de junio de 2018, Daniel Flaherty y el Gas Monkey Bar and Grill presentaron una demanda de $6 millones contra Richard en el Tribunal del Condado de Dallas. Las reclamaciones que saboteó la venta, dañó su reputación y violó el acuerdo de licencia. El equipo legal de Richard contraatacó calificando las acusaciones de infundadas. Su abogado Austin Champion argumentó que la demanda era simplemente una estratagema para seguir utilizando el nombre Gas Monkey sin su participación. Mientras se desarrollaba el juicio, los fans empezaron a notar que Richard se alejaba de los focos, lo que alimentó las especulaciones sobre su próximo capítulo. En 2019, Richard presentó una contrademanda acusando al bar de uso no autorizado de su marca comercial. En la demanda, Richard alegó que ya había cancelado la licencia del bar en 2018 debido a las disputas en curso. Sin embargo, los inversores siguieron utilizando el nombre e incluso publicaron en las redes sociales bajo la marca. También señaló cosas que el bar había hecho sin su aprobación, como promocionar una marca de whisky utilizando el nombre Gas Monkey. Richard argumentó que no había dado su visto bueno ya que no se ajustaba a su imagen de marca. Otra cuestión que planteó fue que el bar organizaba eventos inapropiados que iban en contra de la imagen familiar que él había construido.
Además de todo esto, Richard alegó que el bar le debía derechos de licencia impagados. Según él, los inversores habían dejado de pagarle incluso antes de que pusiera fin al acuerdo. Decía que se aprovechaban de su fama sin darle nada a cambio. Con ello, les demandó por $1 millón. A pesar de las demandas de ambas partes, las cosas no se alargaron demasiado en los tribunales. En agosto de 2019, ambas partes llegaron a un acuerdo y retiraron sus demandas legales. Aunque los detalles del acuerdo nunca se hicieron públicos, una cosa era evidente: se ordenó al bar que dejara de utilizar la marca de Richard. En 2021, el bar pasó a llamarse Amplified y dejó de utilizar el nombre de Gas Monkey. Se centró en la música y la comida sin ningún vínculo con Richard Rawlings. Por la misma época, Richard cerró Gas Monkey Live en 2020 y finalmente abrió 2 nuevos negocios en 2024 y 2025, respectivamente. Lejos de la demanda, está claro que Richard's Fast and Loud fue uno de los programas de coches más populares de la televisión. Desde el principio, el programa destacó por sus divertidas y trepidantes restauraciones y alocadas construcciones, pero lo que realmente atrajo a la gente fue la química entre él y Aaron Kaufman. Cuando aparecían juntos en pantalla, todo parecía encajar. A los fans les encantó su trabajo en equipo. Richard era el hombre de negocios ruidoso y enérgico, mientras que Aaron era el genio silencioso que hacía magia bajo el capó. Sus personalidades contrastantes los hacían una pareja perfecta. Así que cuando Aaron abandonó repentinamente la serie en 2017, los fans se sorprendieron. Su salida dejó a mucha gente confusa y haciéndose preguntas. ¿Por qué se fue? ¿Hubo una pelea? ¿Qué pasó con su amistad? En primer lugar, es importante entender que los realities no son siempre lo que parecen. El público suele ver solo las partes divertidas. Lo que ocurre detrás de las cámaras puede ser muy diferente. En el caso de Fast and Loud, la presión fue el factor decisivo. Había plazos ajustados, presupuestos limitados y la presión de seguir produciendo episodios de éxito. Para alguien como Aaron, que se enorgullecía de la calidad y la creatividad, esa presión era un problema. En 2017, Aaron dijo a un medio de comunicación que una de las principales razones por las que dejó el programa fue que no estaba contento con los tipos de construcciones que estaban haciendo. Decía que los coches eran demasiado simples y no le suponían un reto. Quería realizar proyectos más grandes y complicados. Pero el programa necesitaba construcciones más rápidas que se ajustaran al calendario de rodaje y al presupuesto. Eso hizo las cosas frustrantes para él. También habló de tensiones personales y profesionales en la tienda. Aunque no dio nombres, está claro que había algunos problemas con la forma en que se llevaban las cosas. Incluso Richard admitió más tarde que las cosas habían sido tensas. En una entrevista, Richard reveló que Aaron estaba descontento porque tenía otras ideas que no podían llevarse a cabo. A pesar de la tensión, no hubo una gran pelea entre los dos. Al menos eso fue lo que pensamos que realmente sucedió. Sin embargo, la verdadera razón de la caída ocurrió en 2016. Ese año, Gas Monkey Garage participó en una carrera de aceleración muy publicitada contra el equipo de Hot Rod Garage y Roadkill. Los competidores eran David Freiberger y Mike Finnegan. La carrera fue muy promocionada por Motor Trend y Discovery Channel, y los aficionados de ambas partes estaban entusiasmados. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto, especialmente para Aaron. El equipo de Roadkill había establecido reglas estrictas para la carrera. Cada equipo debía construir su coche con piezas de desguace o lo que tuviera por ahí. Aaron respetaba las normas y quería ceñirse a ellas. Pero Richard tenía otros planes. Le dijo a Aaron que ignorara las normas y que en su lugar construyera un auténtico coche de resistencia con piezas de alto rendimiento. Así que Aaron siguió las órdenes y construyó el coche con piezas mejoradas. El día de la carrera, el equipo Roadkill se presentó con un coche que realmente cumplía las normas, mientras que Gas Monkey Garage hizo lo contrario. Como era de esperar, la carrera fue desigual. El Dodge Dart 1967 de Gas Monkey venció fácilmente al clon Roadrunner 1968 de Roadkill. Pero en lugar de vítores, el público estaba molesto. Muchos aficionados se sintieron engañados.
Creían que la carrera había sido injusta. Los aficionados de Roadkill estaban especialmente enfadados y se produjo una acalorada discusión entre los seguidores de ambos programas. La cosa llegó a tal extremo que algunos aficionados empezaron a insultarse. Aaron se sintió mal por lo ocurrido. Aunque había fabricado el coche bajo presión, se culpó por no haberse mantenido firme. Tras ese suceso, empezó a desvincularse del garaje y a centrarse en proyectos personales que no tenían ninguna relación con el programa. Algunos meses después del incidente, los fans notaron que los nuevos episodios de Fast and Loud empezaron a salir con menos frecuencia. Las audiencias también empezaron a bajar. Los informes mostraron que la audiencia disminuyó en algunas regiones. Por esa época, Richard también lanzó otro programa llamado Garage Rehab, lo que llevó a mucha gente a creer que Aaron se iba para siempre. Luego, el 21 de diciembre de 2016, Gas Monkey Garage confirmó la partida de Aaron en un post en su sitio web. Incluso Richard parecía sorprendido en el avance del episodio. En ese clip, Aaron dijo algo que lo confirmó: todo mis vacaciones de Gas Monkey van a ser permanentes. Era el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo para Aaron. Tras dejar el programa, Aaron no perdió el tiempo. Siguió su sueño y creó su propia empresa, ArcLight Fabrication. El taller se centraba en camiones Ford, que siempre había sido una de sus pasiones. A través de ArcLight por fin podía trabajar en el tipo de construcciones que le gustaban sin tener que preocuparse de las cámaras de televisión o de que los productores le metieran prisa. Aunque los fans se entristecieron al verle marchar, se alegraron de apoyar su nueva andadura. Los fans de Aaron siempre admiraron su habilidad y honestidad, así que cuando lanzó su negocio le animaron. Más tarde volvió a la televisión con su propio programa Shifting Gears, que le daba pleno control sobre los proyectos. Aunque el programa no duró tanto como Fast and Loud, le dio la libertad que buscaba. Aparte de la polémica de su programa, Richard también ha sido noticia por sus decisiones personales. En 2019 su vida se convirtió en un tema público cuando pasó por un divorcio desordenado de su segunda esposa, Suzanne Rawlings. No hay duda de que los matrimonios tienen altibajos, pero el de los Rawlings fue dramático, lleno de rupturas, y finalmente una separación final que llamó la atención pública. Richard y Suzanne se casaron por primera vez en 1999. Por aquel entonces, él aún estaba construyendo su carrera, y Suzanne estuvo a su lado en los primeros momentos de lucha. Durante muchos años estuvieron juntos mientras Richard trabajaba muchas horas construyendo Gas Monkey Garage y tratando de hacerse un nombre en la televisión. Pero el estrés de la fama y los negocios parecía pasar factura. En 2009, tras una década juntos, se divorciaron por primera vez. Sorprendentemente, ese no fue el final de su historia. En 2015 volvieron a casarse. Richard lo anunció en las redes sociales y muchos fans se alegraron de verlos juntos de nuevo. Parecía que estaban dispuestos a darle otra oportunidad a su relación. Durante un tiempo las cosas parecían estables. Suzanne se dejaba ver a menudo con él en actos públicos e incluso aparecía en algunas de sus publicaciones en las redes sociales. Parecía que la pareja se había reencontrado. Por desgracia, no duró. En marzo de 2019, Richard volvió a solicitar el divorcio, y esta vez fue definitivo. El segundo divorcio se produjo pocos días antes de su 4º aniversario de boda. Richard alegó conflicto de personalidades como motivo de la ruptura. Dijo que ya no podían llevarse bien y que se habían distanciado. En mayo de 2019 el divorcio era oficial, poniendo fin a su larga y complicada relación. El acuerdo de divorcio también atrajo cierta atención. Según los documentos judiciales, Richard accedió a pagar a Suzanne una suma única de $300,000 destinada a cubrir cualquier reclamación que ella pudiera tener, incluidos los bienes o la manutención. Los documentos también muestran que Suzanne se quedó con algunas de las pertenencias que compartían, mientras que Richard se quedó con la mayoría de los coches y los bienes del negocio. No tenían hijos en común, lo que hizo que el proceso fuera un poco más sencillo. Richard no habló mucho del divorcio en público, pero los fans notaron el cambio. En el pasado, Suzanne había sido una parte discreta pero constante de su ascenso a la fama, y a menudo se la veía con él durante eventos e hitos.
Tras la ruptura, ella desapareció por completo de su vida pública. Desde el fin de su matrimonio y de su programa de televisión, Richard parece haberse aventurado en lo que mejor sabe hacer: crear empresas. Uno de los últimos es el Gas Monkey Ice House, que está creando furor en la colonia. El proyecto, que se inauguró oficialmente en mayo de 2025, se construyó para ser un lugar donde la gente pudiera relajarse y conectar con la cultura del automóvil y la bicicleta, que ayudó a hacer de Richard un nombre muy conocido. Richard siempre ha estado ligado a los coches, la velocidad y el estilo, así que no es de extrañar que la Ice House transmita esa misma energía. A primera vista se sabe que Ice House se diseñó pensando en los amantes de la velocidad y la diversión. El edificio en sí es enorme, con una superficie de unos 5.000 metros cuadrados. En el exterior, el patio añade otros 3.000 metros cuadrados, lo que ofrece mucho espacio para pasar el rato y disfrutar del ambiente. En total, el local puede acoger cómodamente a más de 300 invitados a la vez. El diseño de la casa de hielo, como cabría suponer, refleja la personalidad de Richard. Combina una estética atrevida con un confort moderno. El espacio presenta techos altos y grandes ventanales que inundan el interior de luz natural. Las paredes están llenas de obras de arte automovilístico, piezas de coches y recuerdos que recuerdan a los visitantes la larga historia de Richard en el mundo del automóvil. Básicamente todo en la casa de hielo tiene un propósito y una historia. Otra adición a la marca Gas Monkey que ha mantenido a Richard alejado de la televisión es el nuevo Bar and Grill, que abrió sus puertas en 2024. Este proyecto surgió del deseo de Richard Rawlings de revivir el espíritu del antiguo Gas Monkey Bar and Grills. A diferencia del Ice House, la ubicación de este Bar and Grill es la de verdad. Sturgis no es una ciudad pequeña cualquiera, es la sede de una de las mayores concentraciones de motos del mundo. Cada agosto, la concentración de motos de Sturgis atrae a cientos de miles de visitantes. Muchos son moteros amantes de los coches y de las emociones fuertes. Este público encaja perfectamente con el estilo Gas Monkey. Motores ruidosos, diseños personalizados, asombrosos y amor por el entretenimiento en directo es exactamente lo que espera este público. Al situar el nuevo Bar and Grill en Sturgis, Richard hizo un movimiento inteligente. No se limitó a construir un restaurante. Plantó su marca en una ciudad que ya vive y respira el tipo de cultura de la que se trata. No quiero ser un negocio de rally. Quiero que sea un negocio local, porque esta ciudad está muerta 6 o 7 meses al año. Pero todo el mundo que vive por aquí, en un radio de 50 kilómetros en cada sentido, necesita un sitio donde tomarse una cerveza fría, una pizza caliente y una buena comida. A primera vista, el edificio del Bar and Grill causa una fuerte impresión. Tiene el mismo diseño que los fans esperan de los proyectos de Richard, con grandes paneles de madera, espacios abiertos y una distribución acogedora. El bar parece una mezcla de garaje de la vieja escuela y sala de conciertos. En el interior, el espacio está repleto de decoración automovilística. Hay piezas de motor, capós de coches de carreras, señales vintage e incluso neumáticos viejos colocados de forma creativa por todo el bar. Sin embargo, el local no es solo estético. Está hecho para la comodidad y, por supuesto, la buena comida. El Bar and Grill es el lugar ideal para disfrutar de una bebida informal, una comida completa o un espectáculo en directo. Ofrece un servicio completo de cocina que funciona de la mañana a la noche, sirviendo desayunos, almuerzos y cenas. Aunque todo esto es estupendo, lo que realmente hace especial a este lugar es el entretenimiento. La música en directo es la esencia de la experiencia Gas Monkey. Durante el rally y otros grandes fines de semana, el local acoge a grupos musicales, DJ y solistas que suben al escenario e iluminan la noche. Con una amplia zona abierta frente al escenario y espacio para bailar, los asistentes pueden disfrutar de la música de cerca o relajarse en una de las muchas mesas repartidas por el recinto. Para Richard, este bar no es solo un negocio. Se trata de comunidad, cultura y de mantener vivo el nombre de Gas Monkey de una forma que parezca real. Tanto si eres un motero empedernido, un amante de los coches o simplemente alguien que busca pasar un buen rato, las puertas están abiertas, la música está alta y los motores no paran de rugir.